Ok, Jenny, aquí envío mi comentario sobre tu trabajo. En principio me parece que es un trabajo de resumen sobre los elementos que hemos realizado muy bien planteado. Sí, veo todos los elementos que hemos revisado. Ahora, no tengo comentarios sobre cómo has organizado los elementos. Me parece que los has hecho de manera excelente. Solo que una parte del trabajo que era para mí es la esencial es que ese trabajo sea aterrizado en tu caso particular, ¿sí? Se relaciona efectivamente con el problema que a ti te interesa trabajar, con el proyecto que te interesa trabajar, con el enfoque de desarrollo en el que vas a trabajar. Por lo cual, de pronto un siguiente paso para este gráfico que te será útil a ti, porque lo importante es que lo que vayamos desarrollando durante el curso nos sea útil para la gestión de un proyecto dentro del SNP. Entonces este primer paso me parece excelente. Lo que tenemos que hacer ahora, y lo que realmente le dará peso a tu trabajo, es que relaciones estos aspectos con el caso en particular que tú quieres trabajar. Por ejemplo, estamos hablando del SNP y estamos hablando de proyectos de inversión. ¿Qué tipo de proyecto de inversión? ¿Qué entidad o qué nivel del Estado lo estaría trabajando? ¿O con qué entidad o nivel del Estado estaríamos relacionados con este SNP? ¿Quiénes se estarían beneficiando con este proyecto? ¿Sí? Si bien es cierto, estamos en una etapa preliminar, pero es importante que desde ya nos vayamos aproximando a lo que queremos lograr y quiénes serán los actores, cómo nos estaremos relacionando. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de soluciones, la solución obviamente es el proyecto de inversión pública. Cuando hablamos de problemas, ¿cuáles son las limitantes los problemas que estamos identificando y que queremos resolver con este SNP? A ese nivel, nuevamente, ¿quién es o cuál es la sección o el sector del gobierno con el cual se estaría trabajando? En tu caso particular, ¿quién es la unidad formuladora? ¿Quién es la conforma? La OPI, la unidad ejecutora, etcétera. ¿Okay? Bueno, a este nivel, estas son funciones del MEF. Es importante solo dejarlo así, pero sería interesante que se identifiquen también con claridad a los actores a este nivel, ¿sí? Cuando hablamos del ciclo del proyecto, obviamente estamos en una etapa preliminar aquí, ¿okay? Entonces nos vamos a centrar básicamente en la etapa de preinversión, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿qué elementos consideras en tu perfil? Un aspecto importante es que tu trabajo defina un enfoque de desarrollo, ¿sí? Estamos hablando de un proyecto que se va a centrar en aspectos de infraestructura, un aspecto que se va a centrar en aspectos de desarrollo económico, un aspecto que se va a centrar en aspectos de desarrollo humano, etc. ¿Sí? Desarrollo sostenible. Porque cada proyecto debería de tener un enfoque, ¿sí? Como cada entidad que desarrolla un proyecto tiene una visión, una misión. Para organizaciones privadas y para organizaciones públicas también vale. La única diferencia es que para las entidades públicas tienes normas de funcionamiento, lo cual obviamente restringe o da un marco de referencia sobre lo que en realidad se puede trabajar. Ok, entonces sin más comentarios aquí, paso a ver el siguiente trabajo, que es el árbol de problemas. A ver, lo tenemos aquí. Entonces, tu árbol de problemas empieza con el problema central, que es la limitada capacidad lectoescritora de los niños y niñas y adolescentes del distrito de Villa El Salvador. Ok, entonces, el problema es la limitada capacidad de lectoescritura. Ok, tu población objetivo es niños y adolescentes del distrito de Villa El Salvador. No me voy a centrar mucho en la discusión técnica metodológica, perdón, en la discusión básicamente técnica y de los problemas que estás planteando, si no se nos iría demasiado el tiempo. Básicamente nos vamos a centrar en los aspectos metodológicos, pero solo para recalcar a ese nivel que cuando defines tu población objetivo, y la población objetivo define la metodología que vas a emplear en el proyecto. Entonces, ten en cuenta que cuando se trabaja con niños, la metodología que trabaja con niños es distinta a la metodología que se trabaja con adolescentes. En todo caso, deberías de fijar claramente tu población objetivo. ¿Vas a trabajar con niños o con adolescentes? Si trabajas con ambos, tendrás que reconocer que en cada nivel, que para cada población hay diferentes metodologías.
Cuando hablamos del distrito de Villa El Salvador, estamos hablando de todo el distrito de Villa El Salvador, ¿sí? Entonces, si tu intención es trabajar en todo el distrito, debes dejarlo así. Pero si tu intención es trabajar en una zona en particular, en un centro educativo en particular, deberías de definir, ¿ok? Entonces, ¿por qué ocurre o por qué se da esta limitada capacidad de lectoescritura? Porque la infraestructura es insuficiente para el desarrollo de actividades de carácter educativo y formativo en Villa El Salvador. Ok. La infraestructura para el desarrollo de actividades. Okay. ¿Y por qué la infraestructura es deficiente? Porque hay insuficiente infraestructura física y equipamiento orientado a la promoción del hábito de la lectura en niños y niñas en Villa El Salvador. Esto básicamente es lo mismo que esto, sino con un poco más de especificidad. En realidad no es una causa, ¿sí? es la misma, es ese mismo enunciado, pero ampliado, ¿ok? Deberías de plantear realmente por qué no existe esta infraestructura, porque no hay presupuesto, porque no hay decisión política para invertir en estos temas en particular, etc. ¿Sí? La causa en realidad la tienes que descubrir tú. ¿Por qué hay insuficiente infraestructura? Porque hay débil interés de entidades del Estado por implementar espacios educativos para estudiantes de Villa El Salvador. ¿Ok? Recuerda que la educación no solamente se puede definir desde ámbitos públicos o desde ámbitos formales, también hay ámbitos no formales que contribuyen incluso más a la mejora en la educación. Pero bueno, eso también es parte del enfoque que tú quieras trabajar con el proyecto. ¿Por qué hay estas capacidades limitadas de lectoescritura? Porque hay deficientes metodologías y técnicas de promoción del hábito de la lectura dirigida a los niños y niñas adolescentes de Villa El Salvador. ¿Okay? ¿Quiénes y por qué se da esta deficiencia? O sea, ¿por qué me refiero a la entidad? ¿Sí? ¿Quiénes son las entidades que son deficientes en el uso de estas metodologías? ¿Quiénes son las personas que son deficientes? En este caso, imagino que los centros educativos, la UGEL, o también los docentes. Eso tiene que estar claro. Y si no está claro aquí, imagino que, como veo aquí, lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué hay esa deficiencia? Porque hay escaso interés de docentes, padres de familia y escolares por promover acciones orientadas a la mejora del nivel educativo de los estudiantes de Villa El Salvador. Escaso interés de los docentes. ¿Ok? Y los docentes están poco capacitados en metodologías técnicas de promoción del hábito de lectura dirigidos a la escuela de Villa El Salvador. Ok, entonces, solo para recalcar que este tipo de proyectos tienen que ver con marketing social, ¿okay? Porque quiere generar un cambio en la sociedad. Entonces aquí es interesante trabajar con diversos actores. Entonces habrán algunas causas que están vinculadas con los actores primarios, como por ejemplo los niños en sí, ¿okay? Y no los veo allí mencionados como parte del problema en sí, no porque sean el problema, sino porque serán el sujeto de la acción. También tienen los actores secundarios que pueden ser los docentes o las entidades educativas, ¿sí? Que tienen ciertas limitaciones que también deberían de estar enfocados allí. Por otro lado, también tenemos a los padres de familia, que también son importantes en la educación. ¿Qué cambios deberíamos de lograr en ellos? Por otro lado, también tenemos el gobierno local o las entidades de Estado tipo Ministerio de Educación, que también tienen un rol que cumplir, ¿sí? Entonces, en todos esos actores deberíamos de generar cambios para finalmente resolver este problema. Ok, ¿cuáles son los efectos que se producen por este problema central? Las limitadas expectativas de desarrollo y mejora de las condiciones de vida en los escolares, ¿ok? De Villa El Salvador. Escaso cumplimiento de los objetivos de metas señaladas en el plan curricular del Minedu, tanto en primaria como en secundaria. Ok, reducción de asistencia a escolares a bibliotecas, espacios existentes en el distrito. Sí, esto se contradice un poco con esto de acá, ¿sí? O sea, no hay espacios, pero acá sí hay espacios, pero no van, ¿sí? Entonces esto tiene que relacionarse mejor. Participación de los estudiantes de Villa El Salvador en actividades poco productivas y alto riesgo social. Sí, eso es verdad.
eso está bien. También el bajo nivel de rendimiento académico de estos estudiantes y el escaso acceso a niños y adolescentes a espacios culturales y educativos, y la deficiente calidad de vida de la población en la escuela. ¿Okay? Entonces, hay ciertos elementos que deberíamos profundizar un poco más. Lamentablemente no tenemos el espacio para realmente hacer un análisis de problemas con mucha mayor profundidad, pero en este caso nos interesa más la metodología. Entonces lo puedes dejar así o lo puedes mejorar. En todo caso, cualquier mejora la podemos ver en el siguiente trabajo. No es necesario que se vuelva a presentar el trabajo o que se rehaga, ¿sí? Cuando te toque hacer el árbol de problemas, el árbol de objetivos, obviamente ese árbol de problemas tendría que ser reformulado, ¿sí? Pero no te centres demasiado en los aspectos técnicos. Básicamente nos importa más seguir la metodología. Luego, cuando ya termine el curso, podrás profundizar un poco más, porque obviamente este árbol de problemas tiene que ser desarrollado de manera participativa. Los alumnos tienen que decir algo, los profesores tienen que decir algo, las entidades que están vinculadas y son legítimas en la zona también tienen que participar en este desarrollo de árbol de problemas, ¿okay? Cuando veamos el diagnóstico, mi sugerencia es que cada elemento que está aquí debería ser ampliado y explorado para conocer exactamente los detalles, ¿okay? Bueno, hasta aquí mis comentarios y nos seguimos viendo en lo que nos queda más de curso. Hasta la vista.